a que juntos vayamos a la carta que Pablo le escribe a los romanos. El último capítulo allí, los últimos 3 versículos que Pablo le escribe en su carta a los romanos. Pablo allí en Romanos capítulo 16, versículo del 25 al 27, vamos a leer en esta mañana. Pablo les habla a los romanos y le escribe esta carta especial para ellos. Ahora, en un instante más, vamos a ver por qué Pablo le escribe esta carta, ¿no? Pero Pablo comienza, o termina, mejor dicho, resume toda su carta en esta doxología, ¿no? Y él va a resumir todo su mensaje en estos 3 versículos que van a ser potentes, ¿no? Cuando vemos los finales de la carta, los saludos, la doxología, prestemos atención, porque allí, tanto en la introducción como en la doxología o en el final, está el resumen de todo lo que Pablo va a hablar, ¿no? Y está lleno de doctrina, está lleno de enseñanza. Esto vamos a ver en esta mañana. Pablo le escribe así a los romanos, versículo 25 al 27, después de haber saludado a todos los hermanos que estaban allí, después de enviarles saludos, y nombra un montón de gente, mucha gente en el capítulo 16, nombrada por Pablo, ¿no? Mucha gente que nombrada allí, que trabajaba con Pablo, que estaba en Roma trabajando también, y qué bueno ver esta iglesia así activa. Qué bueno ver esta iglesia que estaba compartiendo y estaba entregándose por la causa, tanto en Roma como los que acompañaban a Pablo. Pablo dice esto: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo nos escribe esta carta y termina diciendo todas estas cuestiones, ¿no?, que vamos a ver. La epístola que Pablo escribe a los romanos es una carta llena de doctrina. Sabemos que es una carta un poco complicada de estudiar, porque es pesada en doctrina, es pesada en enseñanza. ¿Por qué? Porque esta iglesia necesitaba una enseñanza firme. Estaba trabajando, Pablo lo vio, tenía información, pero necesitaba darle los fundamentos claros de la fe. Ellos tenían conocimiento, pero había que enseñarles doctrina, afirmar esta iglesia, corregir el comportamiento, ayudar a los hermanos a que crezcan en el conocimiento de Dios. Por esa razón Pablo decide guiar a estos hermanos de Roma en la enseñanza, en la doctrina. Ahora bien, ¿qué es la doctrina? Porque mucho se habla en el ambiente cristiano de la doctrina. Bueno, la falsa doctrina, la sana doctrina, la buena doctrina que se enseña en esta iglesia. Bueno, ¿qué es la doctrina para nosotros? Wayne Grudem lo define así: es el cuerpo de creencias aceptadas y sostenido universalmente por la iglesia cristiana. Es el cuerpo de enseñanzas, es el cuerpo de creencias aceptadas y sostenidas por la iglesia cristiana. Nosotros tenemos una enseñanza basada en la palabra de Dios, fundamentada en las Escrituras, que es clave para nuestras vidas. Es la enseñanza que nosotros debemos absorber todos los días de nuestra vida y vivirla como tal. Esa es la doctrina, en simples palabras. La enseñanza que vamos a tener desde los púlpitos, desde una clase de escuela bíblica, desde cualquier enseñanza de discipulado. Hermanos, nosotros debemos enseñar doctrina. La buena enseñanza es la palabra de Dios. Y como maestros, ya sea en discipulado, en escuela bíblica, en escuela dominical, necesitamos conocer la doctrina y el fundamento de la enseñanza cristiana. No nos permitamos o no nos demos el lujo de pararnos frente a un grupo de personas a enseñar cuando no conocemos la doctrina en su profundidad, porque estamos cometiendo suicidio cristiano. La doctrina que Pablo le va a enseñar y le va a transmitir a los romanos es fundamental para sus vidas y va a ser fundamental para nosotros. A lo largo de toda la carta, Pablo se encarga de dejar bien en claro cuál es la condición del hombre. Romanos 3:23, Romanos 3:26, dice: la paga del pecado de la muerte, estamos destituidos de la gloria de Dios, el hombre es aborrecedor de Dios, Romanos 1:30. Allí Pablo explica con claridad cuál es la condición de cada uno de nosotros. Estamos alejados, nos fuimos tras nuestros deseos, tras nuestros placeres, tras nuestras imágenes, dice Pablo. Vieron al hombre y empezaron a hacer imágenes de hombre, como vemos en muchas otras iglesias. Haciendo su imagen, adorando una imagen, cuando Dios dice: a mí, solamente a mí tienen que adorarme. No hay imagen, yo no me he hecho imagen, ni nada por el estilo.
Pablo le deja bien en claro esto: deben adorar al único Dios, deben tener presente a este Dios, porque el hombre está corrompido y necesita un Salvador. Y Dios envió un Salvador y nos rescató porque somos justificados por la fe, Romanos 5. Le da toda esta enseñanza el apóstol Pablo. Y en este versículo 25 comienza Pablo, o termina, mejor dicho, diciendo así: Él puede confirmarlos en esta verdad. Él te puede confirmar porque nosotros estamos dentro de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Estamos arraigados en la doctrina que Cristo nos enseña a través de su palabra. Estamos arraigados y fundamentados en la verdad de Dios y que fueron dejados acá en las Escrituras para que nosotros podamos vivirla. Estamos confirmados allí, nos confirma a tal punto que nosotros estamos firmes delante de nuestro Dios. Y a tal punto que solamente si has sido salvo, podés comprenderlo. Le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma: Él puede confirmarnos según mi evangelio. No es el pensamiento del hombre, no es las enseñanzas que puede dar un ser humano conforme a su opinión, a su sentir, a lo que surge del momento, sino al evangelio que se ha predicado. Dice, a la predicación de Jesucristo. Por eso decía hoy, es necesario que nosotros conozcamos con plenitud el evangelio y hagamos de nuestra predicación algo cristocéntrico para que podamos transmitir lo que Cristo quiere enseñar y no lo que yo quiero enseñar o lo que quiero transmitir acerca de mis sentimientos y mis emociones o mis opiniones. Estamos afirmados y confirmados siempre y cuando estemos arraigados en la palabra de Dios y estemos fundamentados en Cristo. Hermanos, preguntémonos, ¿estamos arraigados en Cristo? ¿Tenemos el fundamento de Dios en nuestras vidas? ¿Vivimos en base a este fundamento o en base a lo que sentimos y a lo que pensamos? Pablo le dice que había un misterio que no se conocía, que estaba oculto, ¿no? Se había ocultado durante muchos años y Pablo dice, y ahora se ha sido revelado y ha sido manifestado por medio de Jesucristo. Y nosotros tenemos este misterio que estaba oculto, ahora revelado para cada uno de nosotros, entregado para que nosotros podamos conocer este misterio y podamos acercarnos a este Dios, a este Cristo y tener una comunión plena con Él. Imagínate, lo que antes se le privó a muchas personas durante miles y miles de años, hoy fue revelado a nosotros, para que vos y yo tengamos este misterio revelado y podamos vivir en esto. El versículo 26 nos dice, pero ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, y se ha dado a conocer ¿para qué? Para que obedezcamos en la fe. Este mandamiento nos fue dado para que lo conozcamos y nada más, y estemos tranquilos y vengamos y nos sentemos aquí y estemos y pasemos una vida cristiana desapercibida. Nos fue entregado por mandato de Dios para que lo podamos comprender y para que también podamos dar a conocer a otros este gran misterio. Hermanos, nuestra gran tarea es dar a conocer a otros este misterio, para que otros puedan recibir este mensaje también. Ahora bien, ahora este mensaje que se dio con claridad a nosotros, es necesario que lo obedezcamos cada día, que pensemos cada día en esto, que Dios demostró su amor a tal punto que no solamente nos salvó, sino que también quiere que crezcamos en la fe. No solamente Dios fue capaz de salvarte, sino que ahora también demanda de cada uno de nosotros que crezcamos en esta fe. Dios pensó en todo, en vos y en mí, buscó recomponer la relación rota y ahora utiliza los medios necesarios para que podamos estar cada día más cerca de Él. Los medios son su palabra, su vida de oración, tu vida de iglesia. Es inconcebible que no puedas tener vida de iglesia, que no puedas tener tus dones al servicio de Dios, porque Dios usa esos medios para que puedas acercarte a Él. Entonces debemos preguntarnos en esta mañana, ¿a cuántas personas le he contado este gran misterio en lo que va de este año? Hermanos, ¿a cuántas personas en lo que va de este año, de estos 40, 45 días que transitamos este 2023, le hemos contado este gran misterio? ¿A cuánto tiempo estamos invirtiendo en ser obedientes a nuestro Dios? ¿Cuánto vivimos conforme a lo que Dios nos ha ordenado día a día? Debemos vivir en obediencia, porque es el gran misterio que ha sido revelado.
Y termina el versículo 27, haciendo, creo que es el centro de estos 3 versículos, y dice, y al único y sabio Dios. Me impacta conocer a este sabio Dios, me impacta conocer este atributo de Dios, en su esencia. Porque Pablo viene diciendo, bueno, miren que Dios lo puede confirmar, miren que Dios le reveló un misterio, miren que Dios quiere que obedezcan en la fe, pero todo es por medio de la sabiduría de Dios. Sin esta sabiduría de Dios no podremos alcanzar ninguna de estas cosas. Hermanos, muchas veces en nuestra vida queremos ser sabios en cuestiones cotidianas de nuestra vida, a la hora de tomar decisiones. Es más, muchas veces creemos que somos sabios en lo que decimos, en cuanto a lo que hacemos. Y quizás sale de nuestros labios frase como esta: yo ya lo vivía eso, yo ya sé cómo es. Nadie tiene que enseñarme. Yo tengo más años que vos, te puedo decir bien cómo son las cosas. Y entonces nos creemos sabios, quizás por la edad, por lo que hemos vivido. A mí me vas a querer enseñar vos que sos joven. O nos creemos dueños de la verdad en materia de opinión, porque quizás hace mucho que damos clases en escuela bíblica, o hace mucho tiempo que estamos parados frente a un púlpito. La sabiduría humana es totalmente diferente con la sabiduría de Dios. Son situaciones en nuestra vida que dejan en evidencia quiénes somos. Que a pesar de saber que somos personas limitadas en sabiduría, creemos ser sabios en todo lo que hacemos. Otra de las cuestiones fundamentales en nuestra vida es que cuando hay que decir algo, queremos lo mejor para nosotros. Y eso es obvio, que queremos lo mejor. Y queremos que esté ligado a la voluntad de Dios, pero muchas veces con condiciones nuestras, con nuestras pretensiones. Porque creemos que si Dios lo hace como yo lo tengo pensado, entonces es más sabio. Y nos equivocamos. Buscamos esa sabiduría muchas veces que se ve reflejada en malas decisiones. Y no tenemos una visión clara de este Dios sabio en plenitud. ¿En qué Dios estamos creyendo cada uno de nosotros? ¿Cuánta confianza tengo en la sabiduría de Dios para cada área de mi vida? Escuchen lo que dice Timothy Keller conforme a esto, ¿no? La preocupación es creer que Dios no lo hará bien, ¿no? Yo me preocupo porque pienso que Dios no lo va a hacer bien como yo lo hago, como yo lo podría hacer. Entonces, entiendo que puedo ser más sabio que Dios. Y me preocupo y no descanso en Dios. Dice Timothy Keller, y la amargura es creer que Dios se equivocó. Me siento angustiado y amargado porque entiendo que Dios se equivocó. Ay, Dios, si me hubiese dejado a mí, yo lo hubiese hecho de otra manera. Se daban las condiciones para hacerlo. Yo lo hubiese hecho de otra forma. Es claro que cuando las cosas no salen bien, dudamos de la manera de trabajar de Dios. Y estamos seguros que nosotros lo hubiésemos hecho mejor. Siempre nuestros corazones van a luchar con esta tentación de creer que yo puedo hacerlo mejor. De creer que la sabiduría que tengo es mejor que la sabiduría que Dios tiene. Por eso Pablo le dice, miren que todo esto es en base a la sabiduría de Dios. Es en base al conocimiento que Dios tiene. Y nosotros debemos confiar en esta sabiduría. Ahora bien, nosotros confiamos o debemos depositar nuestra confianza en este Dios sabio, repleto de conocimiento, que está mostrándonos el camino a seguir todo el tiempo. Y podemos estar tranquilos en esto. Gruden define la sabiduría de Dios de la siguiente manera, que es Dios escogiendo las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Dios escoge las mejores metas para nuestras vidas y escoge los mejores medios para lograr esas metas. Romanos 8:29 nos dice, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él escogió una meta, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y escogió un medio, nos llamó por medio de esta salvación. Podemos decir que quizás la meta más grande de Dios es la salvación. Y el medio que Dios utiliza, su mejor medio, fue Jesucristo. La mejor meta que Dios tiene para nosotros es una vida de santidad. Y el mejor medio que Dios tiene es la comunión plena con Él, para que nosotros podamos vivir en esa comunión plena. Su tarea es hacernos llegar a esa gran meta y ser a la imagen de su Hijo. Hermanos,
Dios elige las mejores metas para nuestra vida y va a elegir los mejores medios. Quizás hoy te encuentres en diferentes situaciones y diga, bueno, la verdad que estos medios o esta situación no es la mejor para mi vida, pero te puedo asegurar que Dios está usando esas situaciones como medio para alcanzar las metas que Dios tiene para tu vida. Confía en esos medios que te van a llevar a las mejores metas que Dios tiene. Cada situación que vivamos, cada situación que pasemos, es Dios trabajando en su completa sabiduría para llevarnos a esa meta que Él tiene para nosotros. Y muchas veces quizás los medios que Dios utiliza son dolorosos y en ocasiones hasta a veces nos tenga que hacer abandonar cuestiones materiales para llegar a esas metas. Y quizás en otras ocasiones tengamos que renunciar a cuestiones personales para llegar a las metas, como por ejemplo la soberbia, el orgullo, la vanidez, la altivez de ojos. Hermanos, es fácil a veces abandonar todo lo que tenemos, renunciar a un trabajo, renunciar a mi país, renunciar a mi lugar donde estoy, a tener posesiones. Pero cuán difícil es renunciar a mi orgullo, a la soberbia, a la altivez de ojo, a creerme sabio. Y tenemos que luchar con eso en nuestros corazones. Y Dios tenga que usar esos medios en su completa sabiduría o en su soberana sabiduría para que podamos alcanzar las metas. Dios siempre produce los mejores resultados para cada uno de nosotros. Por eso debemos confiar en su sabiduría. Confiemos en este Dios sabio. Confiemos en este Dios que, como dice Pablo, que es el único y sabio Dios. Fuera de Él no hay mejor sabiduría. Fuera de Él no hay nadie más sabio. Job dice lo siguiente en Job 12:13. En Él está la sabiduría, el poder y el consejo y entendimiento son suyos. En Él está la sabiduría. Si yo quiero ser una persona sabia o encontrar la sabiduría para tomar decisiones claras en mi vida, tengo que buscar de Él. Porque en Él reposa toda la sabiduría. Si no, cuéntenle a Job que todo lo que vivió, que todo lo que tuvo que atravesar, él sabía que era el medio de Dios para alcanzar las metas de Dios en su sabiduría. Confiemos en esta sabiduría, confiemos que Dios ha sido sabio desde la creación, como dice el Salmo 104, versículo 24. Dice, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría lo has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Con sabiduría hiciste todo. No lo hizo así, como quien dice al voleo, por hacerlo. Lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo, con completa sabiduría, con completa inteligencia, con completo conocimiento, sabiendo las cosas que iba a hacer. Estamos viviendo en esta época de calor que nos agobia, y la ciencia dice, si el sol se moviera un poquito más, estaríamos todos calcinados. Y Dios en su completa sabiduría determinó que esté la distancia justa a la tierra al sol. Él es sabio a la hora de crear. Él es completamente sabio. Así que hermanos, no te quejes del calor. Hermanos, confiemos en esta sabiduría de Dios. Toda la creación rinde honor al único y sabio Dios, que es capaz de mantener todas las cosas con el poder de sus manos. Confiemos en este Dios. Qué hermoso es poder confiar en la sabiduría de Dios. Cuán grande es este Dios en su esplendor. Debo confiar plenamente en Dios y en este sabio Dios. Sin embargo, muchas veces entendemos que la sabiduría humana es mejor que la de Dios. Y quiero contarte a través de las Escrituras cómo es la sabiduría que el hombre plantea. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20-21. Allí Pablo, narrando su carta a los Corintios, le dice así, en su primer capítulo, versículo 20-21, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? El que se cree sabio, ¿no? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? No es nada. Hermano, si crees que sos sabio, si crees que tenés conocimiento, dice Dios, tu sabiduría es necedad. Si creíste que alcanzaste un cierto grado de conocimiento, aunque digas, bueno, conozco poco, no conozco mucho, aún Dios dice, tu conocimiento, tu sabiduría es necedad delante de Dios. Dice Pablo allí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría,
Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Los que pensaban que la predicación del Evangelio, como dice más adelante, que era locura para muchos, a través de eso Dios dijo, por esta predicación, por este Evangelio, muchos creerán. Aunque muchos crean o se crean sabios y lo descalifiquen y crean que ellos conocen mejor y que ellos pueden alcanzar la salvación, dice Dios, yo les doy una sabiduría mejor. Muchos creyendo, discutiendo de cosas de este siglo, debatiendo, peleándose, creyéndose que uno conoce más que otro. Dice Dios, esto es necedad. Cuando el mundo cree que puede acercarse a Dios por medio de imágenes, por medio de creer, de hacer rituales, dice Dios, nada de eso es real. Mi sabiduría está en mi palabra, en Jesucristo, en la salvación por medio de Él. Es terrible que el hombre sea capaz de alejarse tanto de Dios que creer que en sí mismo puede alcanzar la salvación. Creer que en sí mismo puede ser tan sabio que pueda hacerse salvo. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo del 3 al 16, perdón. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, ¿y qué dice? Y diabólica. Porque de donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esta es la sabiduría del hombre. Está llena de celos amargos, de ambición personal, de mentira. Es algo terrenal, es algo natural, fuera de lo espiritual. Y termina allí Santiago resumiendo esto y que tiene que quebrantar nuestros corazones. Y es diabólica. No viene de otro lugar que no sea del infierno. No viene de parte de Dios. Cuando está arraigado en esto, en celos, en ambición, en mentira. Esta es la sabiduría que el hombre plantea. Totalmente alejada de lo que es Dios. Esta supuesta sabiduría está llena de maldad. Es una mentira que nos hace creernos sabios. Porque está llena de celos y ambición. Porque antepongo mis deseos de la carne antes que los deseos que Dios tiene para mí. Yo tengo una sabiduría limitada, corrompida, fuera de lo que Dios establece. No hay sabiduría humana que se compare con la de nuestro Dios. Hermanos, si quiero ver a alguien sabio, debo mirar a este Dios, que Él sí me va a mostrar los caminos correctos. Debo reflexionar como Pablo y admirar la sabiduría de Dios porque está por encima de toda sabiduría humana. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo le dice a los romanos, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría. No hay mayor lugar o no hay mayor profundidad que la sabiduría y la riqueza de Dios y del conocimiento de Dios. Si quiero ir al lugar de la excelencia en la sabiduría, debo ir a buscar a este Dios. A este Dios que puede otorgarme sabiduría, que puede ayudarme a lograr las metas que Dios tiene para mí. Son inescrutables, dice allí, son insondables sus juicios. Debo buscar su sabiduría. La profundidad de la sabiduría de Dios va más allá de lo que pensamos. Es inimaginable. No podemos comprenderla. No se puede medir. No podemos dimensionar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Seguramente en diferentes ocasiones de nuestras vidas, Dios usó la sabiduría para acomodar nuestros caminos, porque muchas veces tomamos las riendas y queremos manejar nuestras vidas con nuestra propia sabiduría. Y Dios en su gran amor y en su gran misericordia y en su completa sabiduría decidió acomodarnos y encauzar nuestras vidas y acomodarnos. Y quizás en esas ocasiones dijiste, bueno, estaba medio equivocado, pero tomé una buena decisión. Agarré, vi la mejor oportunidad y dejamos a Dios de lado. Y en realidad Dios usó su sabiduría para mostrarnos el camino correcto. Todos los días podemos anclar
nuestro desaliento y desánimo, nuestras dudas y miedos en el consuelo que viene de la infinita sabiduría de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Todos los días podemos anclar nuestro desaliento y desánimo, nuestras dudas y miedos en el consuelo que viene de la infinita sabiduría de Dios. Hermanos, cuando estemos desanimados, cuando las cosas no nos salen bien, cuando tengamos dudas, cuando tengamos miedo, cuando estemos desconsolados, busquemos la sabiduría de Dios para que Dios se encauce de nuestras vidas. Busquemos a ese Dios sabio, como dice Pablo, al único y sabio Dios. No tengan miedo de la economía, no tengan miedo de las ideologías, no tengan miedo de las crisis que están viniendo, porque Dios es sabio. No tengas miedo, no tengas temor. Y te lo estoy diciendo en un tiempo donde vivimos crisis económicas, ideológicas, crisis mundiales, donde están persiguiendo a la iglesia, donde estamos siendo quizás pasando una mayor crisis dentro de la vida cristiana, muchos se han alejado y no sabemos para dónde ir. Confiemos en este Dios. Dios sigue obrando hoy en día. Dios sigue siendo Dios sabio hoy en día. Confiemos en este Dios. No temas, no te desanimes. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en tu vida. Mirá hacia la excelencia de Dios, de tener tu mirada en Él y contemplar cómo Dios hace las cosas. Parate un segundo, pará el tiempo, como se dice en la cancha, pará la pelota, levantá la cabeza. Mirá a este Dios que está obrando. Mirá a este Dios que está haciendo las cosas en su sabiduría. Confía plenamente en este Dios que está usando los mejores medios para alcanzar las mejores metas para tu vida. Termino con un pasaje de Santiago también allí. Santiago capítulo 3, versículo 17. Después de Santiago haber dicho que la sabiduría del hombre es diabólica, nos muestra cómo es la sabiduría de Dios, cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Dice así Santiago 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Allí la Biblia de la Reina Valera dice que es benigna y dice que es también sin parcialidad. Nosotros debemos buscar esta sabiduría, que es primeramente pura, tiene la ausencia de cualquier actitud o motivación pecaminosa. La sabiduría de Dios no está motivada por algo pecaminoso, está motivada por algo puro, no quizás como nuestra sabiduría. Cuando nos sentamos con alguien y le decimos, para que yo de esto sé, no me vengas a decir a mí. En lugar de enseñar con un corazón puro, enseñamos con un corazón soberbio, mal motivado, con una actitud arrogante. Dice Santiago, la sabiduría de Dios que desciende de lo alto es primeramente pura. Después dice que es pacífica. Esta relación de pacífica describe a este Dios que es capaz de ser severo y punitivo con los pecadores. Sin embargo, Él aplica su paz y es pacífico. Bueno, ahora nosotros podemos decir, ahora que yo sé que esto está mal, bueno, hay que darle condena a estas personas. Hay que juzgarlo de tal modo que aprendan que su caminar fue errado. Y la sabiduría que viene de parte de Dios dice que es pacífica, pone un paño frío en las situaciones. Dice allí también que la sabiduría de Dios es amable, sabe perdonar cuando quizás la situación da para condenar y para bajar el hacha, como quien dice. Es amable porque considera que nosotros podríamos recibir lo mismo. La sabiduría que viene de parte de Dios camina en amabilidad. La sabiduría de Dios es benigna, dice allí Santiago. No es rígida, sino que está dispuesta a escuchar y es hábil para saber cuándo ceder sabiamente. Está dispuesta a escuchar. Aquel que se cree sabio
Aquel que se cree que lo conoce todo, no es capaz de escuchar a nadie, porque entiende que nadie más le puede enseñar. Y dice acá, la sabiduría que viene de parte de Dios es así, sabe escuchar. Hermanos, si te crees sabio y no sabes escuchar, estás en el error, porque la sabiduría nos hace escuchar a Dios, es benigna. La sabiduría está llena de misericordia, no juzga a los demás estrictamente en base a la ley, sino que extiende una mano generosa y llena de misericordia. Extiende su mano hacia los demás. ¿Querés caminar en sabiduría? Bueno, reflexioná si estás extendiendo tu mano a aquel que ha caído. La sabiduría de Dios da buenos frutos. Son evidentes en cada acción y en cada pensamiento que tenemos. Si creemos que somos sabios, hermanos, veamos si estamos dando fruto. Dice que la sabiduría de Dios es sin parcialidad, sin cuestionar curiosamente las faltas de los demás para encontrar algún material y así censurarlo, ¿no? Estoy buscando algo, a ver quién se equivoca, quién erra, voy y busco, caíste, te voy a censurar. Es parcial. Sabe que cuando alguien se equivoca, como leíamos recién, es capaz de extender su mano. No está buscando a ver quién cae para señalarlo. Termina allí Santiago diciendo, es sin hipocresía, sin pretender ser lo que no es, ¿no? Sin ponerme esa máscara. Cree que soy sabio, ¿no? Y en otras situaciones hago lo que deseo, lo que quiero, alejado de la sabiduría de Dios, buscando mi gloria, buscando enaltecerme a mí mismo. No, yo no soy una persona sabia, yo conozco poco, cuando en realidad lo que estoy diciendo con mis palabras es, bueno, yo sé de todo, vení, buscame a mí para recibir el consejo. No es hipócrita, anda sin hipocresía. Hermanos, que nosotros podamos ver y entender a este Dios como este Dios sabio. Busquemos la sabiduría de Dios que va mucho más allá de nuestra sabiduría. Y recordá esto, que la sabiduría de Dios tiene que ver con esto, con que Dios está buscando las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Busquemos a este Dios que nos va a llevar al camino correcto, nos va a encauzar, nos va a acompañar, nos va a mostrar cuál es el camino. Busquemos esta sabiduría de lo alto y quédate con este pasaje. Es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. Y vivamos esta sabiduría. Vivamos este Dios sabio. Busquemos a este Dios sabio. ¿Para qué? Para que nuestros corazones puedan deleitar, degustar a este Dios lleno de sabiduría. Vamos a ponernos de pie.